Hola, muy buenos días a todos. Agradecer la invitación a este evento por parte de la organización de Guadalupe Venteño, de Apolinar Sánchez y de Natalia López. Y bueno, pues voy a compartirles la presentación que va sobre el tema de confiabilidad de la información, más aún en esta hora tan compleja de la inteligencia artificial y todo lo que ha conllevado esta nueva tecnología que ha sido completamente disruptiva en todos los sentidos. Ha sido justo desde el año 2022, de noviembre, cuando empezó ChatGPT, esta nueva herramienta que puede escribir y hacer otras cosas, incluso imágenes o vídeos, como si fueran reales o como si fueran escritos por una persona humana, lo que ha creado una cierta disrupción y una cierta preocupación de tipo ético, de tipo de confiabilidad, de fiabilidad de la información, y vamos a verlo en esta presentación que os tengo preparada. Titulado, como veis ahí, a la conferencia Confiabilidad de la información en un mundo de inteligencia artificial o un mundo impulsado por inteligencia artificial, ya que la inteligencia artificial se viene usando desde tiempo atrás para múltiples cosas. Por ejemplo, los sistemas de traducción mejoraron mucho, sobre todo a partir de 2016, cuando se empezó a utilizar esta inteligencia artificial generativa que es capaz de hacer o reproducir textos, y sobre todo también para múltiples tareas, o como por ejemplo realizar un vídeo falso o una fotografía que puede parecer perfectamente creíble. Las noticias falsas las llamamos a esta era de la posverdad, porque tiene que ver con esto, con que las herramientas tienen estas capacidades para generar noticias o para viralizar información también de forma muy fluida, de forma muy rápida, y que ahora mismo cuando nosotros queremos censurar una información no se trata como en el pasado de controlar esa información o controlar los libros que se publicaban o las editoriales de prensa, sino que consiste justo en todo lo contrario, tener tanta información que no sabemos cuál es la real y cuál es realmente la falsa, y por eso estamos llamando la era de la posverdad. Las noticias falsas es algo que se puso de relieve fundamentalmente en las elecciones de Estados Unidos de 2016, cuando salió Donald Trump, que se hicieron pues a veces cargas masivas de millones de documentos por medio de voz, que es una féresis de voz hacia Estados Unidos y hacia otros sitios donde había elecciones con tal de desestabilizar el sistema. Pero el tema de la desinformación ha sido siempre parte de los vencedores, como digamos, los vencedores escriben ellos mismos la historia, y ya en la época de los romanos había las guerras de la desinformación, ya existían desde esa antigüedad tan clásica. Otra cosa muy importante es que todas estas noticias se viralizan a través de sitios web populares que son publicados por cuentas automatizadas, que son bots, que es una féresis, como hemos dicho, de robot, y no son cuentas que se envían por parte de personas humanas, pero que ayudan luego a generar toda esa desinformación. Pero además tienen otro particular. Este estudio que veis aquí, por ejemplo, que es de Science, nos dice que las noticias falsas tienen la capacidad de propagarse como 6 veces más rápido que las noticias verdaderas. Es algo que una noticia que es llamativa, que es escandalosa, normalmente tiende a ese sensacionalismo, y la gente a veces lo que hace es ver esa noticia, se siente agraviado y lo que hace es viralizarla, y cada vez con más rapidez. Por eso tienen esa posibilidad de 6 veces mayor viralización que el otro tipo de noticias. Pero sí también tenemos que diferenciar algunos términos que son cuasi sinónimos, pero no son exactamente iguales. Por una parte está el término desinformación, que es información creada deliberadamente y que es información falsa para dañar a un grupo social, a una persona, a una organización, a un país. Misinformación, que es información errónea, que también puede darse, pues era incluso información que se utiliza en forma de broma. Hay periódicos que se dedican a hacer bromas y que eso se viraliza y termina la gente creyendo que es una cuestión que es verdad. Información falsa, pero no creada con intención de causar daño, aunque sí termina igualmente causando daño.
Y luego está el tema malinformación, que es información maliciosa basada en la realidad, pero utilizada de forma que pueda infringir daño pues, a personas, a grupos sociales, a investigación o también algún tipo de idea. Por lo tanto, tenemos esos tres conceptos que se diferencian fundamentalmente en la voluntariedad, en que se ha creado para crear desinformación o que es información que no es exacta, pero que también de igual manera puede dañar a una institución. En la época del virus, del COVID, sucedió una cuestión que era muy importante. La Organización Mundial de la Salud habló de una infodemia. Y esta es una noticia muy curiosa. ¿Por qué? Porque dijo que había dos epidemias. Por una parte, la epidemia que causaban los virus, el SARS-2 en este caso, y por otra parte, la epidemia que causaba la información que era falsa o que era tendenciosa, como algunas de las que vamos a ver. Aquí vemos, por ejemplo, que la Mundial de la Salud, durante aquel periodo tan crítico que vivimos no hace tanto, salió a desmentir varios bulos sobre el coronavirus. Por ejemplo, decían que si tomabas cocaína te protegías con el virus, que si tomabas orina infantil también, que el frío y la nieve podían matar el coronavirus. Hombre, lo disminuyen, pero no lo eliminan. Que el secador de manos servía para eliminar el coronavirus, que la cocaína protegía, como ya hemos dicho, o que el ajo también protegía contra el coronavirus, pero aparte ya de otras noticias, que el coronavirus se transmitía por 5G o por microchip en la vacuna, eran noticias que no tienen ningún sentido, porque el microchip más pequeño es muy pequeño, sí, ¿verdad? Es una cosita así, pero no puedes meterlo por la aguja de una inyección, por ejemplo, pero incluso a veces esto sucedía con apoyo de médicos. Pero bueno, eso era un médico frente a 6 millones de médicos que opinaban lo contrario, ¿no? La información presenta diferentes maneras. Por una parte, falsificar información a propósito para distorsionar, como hemos dicho, o malinformación. Presentar opiniones como si fueran hechos reales, que es otra también de las técnicas que se utilizan para difundir este tipo de información. También las teorías conspiranoicas, que son muy comunes. A veces la propia conspiración está en los propios conspiranoicos que acusan a los otros de conspiradores, ¿no? Traficar también con información no verificada. Era el caso, por ejemplo, que nos encontrábamos en el caso de los preprint. En aquel tiempo, como había que trabajar con la información de manera rápida para obtener una vacuna, para tener resultados, muchos de los resultados que luego aparecían en los periódicos o en los titulares era información que no estaba contrastada. Como sabéis, un preprint es un documento que no quiere decir preimpreso, sino que no ha sido referenciado o revisado por un comité de expertos, pero que se había depositado en un repositorio. Pero normalmente los repositorios de preprint tienen la información de que es un documento no verificado por un comité científico, pero muchos de los periodistas entraban en estos sitios y lo que cogían esa información y la ponían como si estuviese contrastada y como si esa opinión fuera realmente verdadera. Luego también existen pues las malas intenciones de propaganda patrocinada por parte de un Estado, por parte de una organización o de un partido político, y mucha de esta información también tiene que ver con estos sesgos también de la gente que es racista, homófoba, misógena, que tienen estas cosas. Y luego también lo que se llama anzuelos, o sea, esos titulares que aunque tú leas la noticia está bien expresada, pero el titular es un anzuelo, como dicen ahí, un clickbait, que lo que sirve es para que tú te enganches a esa noticia, por un titular muy sensacionalista que no es realmente el contenido, es exagerado y es engañoso. Esas son las formas que tiene de presentarse. Y es verdad que existe también un movimiento de sesgo consciente. Nosotros, los que tenemos una ideología determinada, nos gusta imaginar que nuestras opiniones son racionales, lógicas y objetivas, y no contrastamos ni las racionalizamos, ni ponemos ese punto de opinión crítica sobre las ideas o las ideologías de otros grupos políticos que pueden ser cercanos. Además, si es cierto que normalmente, ¿qué hacemos habitualmente? La gente que somos de un partido político, de una ideología concretamente, lo que hacemos es seguir los medios y a los amigos
que tienen esa misma opinión que nosotros. O sea, existe un refrán ya de muy antiguo que se dice aquí en Castilla, que cuando uno se mete en un bosque, dentro del bosque no se puede ver, y esto ocurre frecuentemente. Así que los usuarios tienden a buscar información que fortalezca las narrativas preferidas ideológicamente suyo y a rechazar la información de las que socava esa ideología, que ocurre con partidos de izquierda frente, por ejemplo, a partidos de derechas y viceversa. Por lo tanto, existen esas cámaras de eco que también están en los llamados medios sociales. Y además, a veces pensamos que el tema de la desinformación es para persona no preparada, para no formada, pero cualquiera de nosotros hemos sido víctimas muchas veces de un sesgo de información o de una información engañosa, ¿no? Cuando navegamos por los canales que normalmente compartimos, damos el me gusta a determinados contenidos, a veces sin ni siquiera leerlos, y tenemos esa activada en cierta manera en nuestros filtros de pensamiento, nuestra opinión que prevalece a la racionalidad o a la opinión crítica, y ese es uno de los grandes problemas. O sea, la desinformación no es de gente que a lo mejor no lee habitualmente, cualquiera, además, difundimos a veces desinformación en función de ese sesgo que tenemos por una opinión o por otra. Así que cuando nosotros, por ejemplo, nos encontramos con una noticia, por ejemplo, como esta que vemos aquí, que era el presidente de un partido de derechas de mi país, del Partido Popular, quedó en un libro que se hace una foto y está el libro del revés. Evidentemente, esta foto está manipulada para hacerlo así, pero si tú no piensas, la compartes inmediatamente porque te hace reír, porque va en la línea de tus opiniones. Pero si es verdad que cuando algo nos emocione mucho, tenemos que mantener la calma, tenemos que no mandarlo inmediatamente a otras personas, sino contrastar esa información. Yo esta imagen, por ejemplo, la vi directamente también en otras fuentes de información y resulta que esta imagen tenía el libro a derecha, no a izquierda, pero eso se había cambiado, se había manipulado con inteligencia artificial. Es verdad que también existe que la realidad de muchas de las opiniones también está en la repetición de las verdades, ¿no? De una mentira repetida muchas veces se convierte casi en una corriente de opinión, una verdad. Y esto es lo que no tenemos que contribuir nosotros cuando nosotros compartimos información, porque es muy poco probable que nosotros, a gente que tiene otra opinión muy distinta de la nuestra, lleguemos a convencerlos también, es cierto. Y además las personas somos más vulnerables a esto, por ejemplo, en aquellos momentos del COVID, cuando había un cierto enfado porque no se van las condiciones, porque tuvimos que improvisar todo, porque no había mascarillas, porque no había un tratamiento con lo que tratar esto, porque la gente tenía que estar recluida en sus casas. Entonces, en ese momento en el que nos hierve la sangre, en que tememos el futuro, es algo fácil que alguien cree una opinión y tú la hagas partido de ella y la compartas sin haber hecho un análisis, que es lo que tendríamos que hacer. Por lo tanto, ¿qué debemos de hacer o qué normas serían generales para contrastar las opiniones? Pues en primero, ser crítico. No puedes confiar en todo lo que te encuentres en línea. Ya sabemos que en línea hay mucha información de todo tipo. Luego, lo que es importante es buscar evidencias. Analizar, pues, sobre todo las fuentes de donde procede esa información, y corroborar esa noticia con otras fuentes de información de diferente ideología y comprobar también para estar seguro. Y hay sitios ya como es fact-checking, por ejemplo, o PolitiFact, otros sitios que nos ayudan de alguna manera a contrastar y a determinar si esa noticia es verdadera o si esa noticia es falsa. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles deben ser nuestros criterios? Por primer lugar, pues que sea una información exacta en un artículo académico o también en un artículo divulgativo. En el artículo académico normalmente ha pasado un comité de revisión científica, pero como hemos dicho, también existen los preprints. Luego, también tenemos que tener en cuenta quién es el autor de ese documento, si ese autor es un experto en ese tema, si lo conoce profundamente. La fuente es muy importante también, porque hay fuentes que son ideológicamente claras de una opinión política o de otra, y saber si ese es un editor especializado en esa disciplina.
Otra cosa importante es la audiencia, a quién y a qué público va dirigido. También tratar cuestiones como la objetividad del tema con cierta equidad, no que sea con un sesgo ideológico muy profundo. El tema de la actualidad de la información, porque a veces se coge información de hace tiempo y se pone como actual, haciendo pasar esa información porque ha pasado hace poco tiempo, y luego también qué cobertura se da al tema y cómo se desarrolle ese tema o esa información. Como sabéis, la IFLA sacó una infografía, que es esta que tenéis aquí, donde nos da una serie de recomendaciones cuando nos encontramos con una noticia que nos puede parecer dudosa en alguna manera. Primero estudiar la fuente, leer más allá de lo que está escrito, comprobar la fecha, comprobar, como os he dicho, si es una broma, porque hay prensa de esta, o periódicos de estos divulgativos que a veces recogen y dan bromas, y eso ha pasado a veces al mundo de las certezas como si fuese un hecho real y no una broma. ¿Quién es el autor? Como ya hemos manifestado antes, qué fuentes cita adicionalmente, considerar si puede existir un sesgo y al final también es muy importante preguntar a un experto. En este caso también podría ser un bibliotecario, que estamos enseñados a trabajar con información y podemos dar una respuesta más o menos certera. Existen sitios como estos que veis aquí que te permiten también contrastar la noticia. Por ejemplo, fact-checking o true or false, que veis ahí, que te da que esa noticia, cuando tú instalas esta extensión en tu navegador, te sale o un escudo verde con un circunflejo que dice como OK, o uno que te aparece con una exclamación en color rojo, eso es que es verdad o que es falso. Pues así funcionan este tipo de sitios, FactCheck o otros que veis aquí, como maldita.es, en el caso de España, y demás, que nos ayudan también de alguna manera a determinar si esa información podemos clasificarla como confiable o no confiable. La llegada de herramientas de inteligencia artificial, como es el caso de ChatGPT, ha hecho posible que se esté generando una información convincente de cosas que no son realidad. Ahí veis una foto de Donald Trump apresado por dos policías y esposado. Esa foto nunca se produjo, nunca fue verdad, nunca existió, pero ahora es posible que a través de estos sistemas difícil sea distinguir la realidad de la ficción, porque trabajan muy bien y antes para hacer todo esto que nosotros creábamos una foto, un vídeo, teníamos que hacer con herramientas como Photoshop que requerían unos ciertos conocimientos para ver si realmente esa foto era verdadera o no era verdadera. La inteligencia artificial ha hecho posible que cualquier persona sin esos conocimientos pueda generar una foto de cualquier tipo. Pero es cierto que cada vez más estas herramientas de inteligencia artificial permiten o no permiten ciertos hechos. Otra cosa es que también se comenta a veces que todo lo que se hace con lógica se deshace con lógica y que a veces incluso pues con una determinada programación herramientas que prohíben hacer algo la pueden saltar y se puede hacer. Y vamos a ver algunos casos. Como hemos dicho anteriormente, ChatGPT, que apareció en el mercado en noviembre de 2022, fue una herramienta disruptiva y ha sido la herramienta más disruptiva de toda la historia de la humanidad. En el primer mes que se hizo público ya tenía 10 millones de usuarios y como vemos en ese gráfico de ahí, en los primeros 5 días ya tenía 1 millón de usuarios. Para llegar a ese millón de usuarios, otras herramientas así cercanas en el tiempo, como Instagram, tardaron 2 meses y medio, o Spotify tardó 5 meses en tener 1 millón de usuarios, o el mismo Facebook 13 meses, o sea, más de un año. Y además su crecimiento ha sido 10 veces más veloz que las aplicaciones más populares, como es el caso que vemos ahí de Instagram. Además, inteligencia artificial ha sido la palabra del año para los principales diccionarios que normalmente a fin de año sacan cuál ha sido la palabra por la que se ha buscado más, la palabra más significativa o que ha tenido más impacto. Y así lo dice Oxford, Cambridge, Merriam, incluso la Wikipedia. La palabra del año ha sido inteligencia artificial. E incluso los propios investigadores en esta encuesta que se hizo a casi 3.000 investigadores de IA están sorprendidos del avance que ha tenido la inteligencia artificial en el último año, ¿no? Y ven como previsible que en muy poco tiempo
permitan, como en 2028, construir de forma autónoma un sitio de procesamiento de pagos desde cero, la creación de una canción indistinguible de una canción de un músico popular y muchas más cosas. Por lo tanto, los propios investigadores ya ven que está yendo más allá. El problema de esto es que hay una serie de desafíos éticos y sociales, como la atribución adecuada. Hoy no podemos saber si un vídeo, una noticia es real o no es real. ¿Por qué? Porque la capacidad que tienen para crear esa mm, desinformación es impresionante y la capacidad también para difundir un contenido que puede ser falso. Y vamos a ver ejemplos. Por otra parte, las herramientas también se entrenan porque una de las bases para que la inteligencia artificial funcione son dos tecnologías fundamentales. Por una parte, el aprendizaje automático, o sea, que permite a la herramienta aprender, pero solo aprende cuando tenemos datos. O sea, la otra parte es el Big Data. O sea, se alimenta de cantidades ingentes de datos procedentes de todo tipo, procedentes de libros, procedentes de blogs, de prensa, de todos estos sitios. Y el problema de todos estos es que las herramientas son tan buenas como lo son los datos subyacentes con los que se ha entrenado. Por ejemplo, el modelo GPT es General Trained, eh, o sea, la T de GPT es trained, o sea, entrenamientos con la cantidad de datos que se entrena. Y de momento, estas herramientas, por ejemplo, no disciernen si la información con la que se entrenan a veces es falsa o es verdadera, o tiene determinados sesgos, como pueden ser sesgos de género o de otro tipo, que luego lo que hacen es que esta herramienta nos pueda proporcionar información que no es real, que es falsa. Y por otra parte está que la herramienta tiene una propensión a innovar, a crear algo nuevo o ir más allá y a no poner la misma información cuando consulto yo que cuando consulta otra persona. ¿Y esto a qué lleva? Lleva a un término que es del ámbito de la medicina y la psicología, que es alucinación. O sea, que la herramienta a veces es capaz de alucinar. O sea, le hacemos una pregunta y nos da una respuesta sorprendente. Y si eso no lo comprobamos o no verificamos, no podemos generar aún más desinformación. Es decir, que estas herramientas no son capaces de entender el mundo como lo entendemos las personas humanas, ni de verificar si la información con la que se han alimentado es real o es irreal o es falsa. Ese es uno de los problemas principales. Ese es uno de los problemas fundamentales. Bueno, no sé. Este es un ejemplo de lo que es una alucinación. Si yo, por ejemplo, ahora ya no lo hacen, lo han modificado, pero yo hice esta pregunta a ChatGPT y me la contestó tal cual con el ejemplo este que veis aquí. Cuando yo le preguntaba si qué presidente de Estados Unidos salía en el billete de $100, ChatGPT me respondía que Benjamin Franklin. Pero el problema es que ChatGPT no es capaz de darse cuenta de que Franklin nunca fue presidente de los Estados Unidos. Por lo tanto, la respuesta que nos dio es incorrecta. Y además, aquí tenemos otro ejemplo que es curioso, es el presidente de España, y entonces un periodista le pregunta a Bing, que es la herramienta de Google, que ahora se llama Gemini, que si el presidente del gobierno español lleva barba. Normalmente no lleva barba, pero la herramienta, no sé por qué, pues le dice que sí, que Pedro Sánchez lleva barba, pero como a veces por parte de la oposición se le tilda de mentiroso, pues recoge esa información como que es muy mentiroso y cuando contesta al periodista le dice que sí, que lleva barba, que se la habrá afeitado porque Pedro Sánchez, el presidente español, es muy mentiroso, un cuadro cómico completamente, ¿no? Y le dice que mire en tal sitio que hay una imagen de él sin barba. Y el periodista dice que encuentra un error 404, o sea, que esa información se ha quitado. Y entonces le dice, no lo entiendo, porque yo he visto esa foto de Pedro Sánchez con barba, estaba en esta página, no sé qué habrá habido un error o algo así. Dice, quizás Pedro Sánchez haya querido borrar las fotos con barba, haya querido engañarnos a todos, etcétera, etcétera. Bueno, es una opinión, como veis ahí, que casi es de sainete, como cómico, digamos, de alguna manera, ¿no? Además, no solo con el tema de la imagen, sino también con el tema de la voz. Ahora mismo OpenAI estaba a punto de sacar OpenAI's Voice Engine, este que veis aquí, el ingeniero de voz de OpenAI, que era capaz de
con un 15 segundos de tu propia voz, que tú pongas otro texto y decir todo lo contrario de lo que has dicho. Imaginaos qué significa esto a nivel social, a nivel político especialmente. Y esto al final no ha podido sacar no porque la herramienta no la tenga y esté capacitada, sino por lo que pueda suceder con esta herramienta. Entonces, bueno, pues cualquier persona, antes decíamos que lo que tú no veías, no te lo podías creer si no lo ves o algo así, ¿no? Pues hoy es que puedes ver algo que no sea cierto también, ¿no? Ha compartido estos resultados de cómo manejar la voz humana, tienen 15 segundos tuyo y pueden hacerte decir lo que quieras. De hecho, fijaos, en unas elecciones que hubo el año pasado en Eslovaquia, el líder del partido, que teóricamente iba a ser ganador, hablaba en un audio sobre que estaba comprando votos con un periodista local. Pero otra cosa, esta conversación nunca se produjo. Se utilizó la voz de ese líder para que dijera cosas que no había dicho y a lo mejor ni siquiera había pensado, pero cuyo único fin era desprestigiarlo, como veis ahí. Este es otro de los vídeos más curiosos, ¿no? Es un deepfake en el que el presidente Nixon pronuncia un discurso y dice que nunca llegaron a la Luna y que los astronautas, Astron Aldrin, murieron allí en la Luna, ¿no? Y eso es lo que él dice: buenas noches, compatriotas, el destino ha ordenado que los hombres que fueron a la Luna para explorar la paz quedaran en la Luna para siempre, descansen en paz. Ahí os pongo un poquito el vídeo. Para que veáis. Es el presidente Nixon, como veis, gesticula como el presidente Nixon, pero realmente esta noticia nunca fue así, nunca se... Es mentira que está generado este vídeo y la voz del propio presidente y la justicia con inteligencia artificial. Podéis ver el vídeo aquí en ese enlace que tenéis ahí, ¿eh? Como veis, ahora mismo hacer una noticia falsa no cuesta trabajo. La misma OpenAI también, que toma conciencia de todas estas cuestiones, ha hecho una estrategia para prevenir esta desinformación electoral, porque decía que este año había elecciones al menos en 50 países y prohíben la creación de chatbots que se hagan pasar por candidatos reales o gobiernos. Ya de hecho, si tú le pides a ChatGPT que te haga un vídeo de Donald Trump diciendo tal cosa, no te lo va a hacer, va a decir que ese uso no es permitido. Y luego también lo que van a hacer es marcar las imágenes digitalmente a través de DALL, que es la herramienta que es capaz de generar imágenes para saber que eso, con una marca de agua, ha sido generado a través de una inteligencia artificial. Como vemos, lo que se exige en todo esto, y es uno de los grandes problemas, que es que la inteligencia artificial generativa debe ser responsable y debe ser ética en todos los niveles. Incluso, como veis ahí, el foro de Davos, que es el Foro Económico Mundial, en enero de este año, ha dicho lo siguiente: que la información falsa y engañosa potenciada por inteligencia artificial de vanguardia que amenaza con socavar la democracia, polarizar la sociedad y es el principal riesgo inmediato para la economía global. Y esto, de hecho, ya está pasando. Hace unos meses, esta imagen generada con inteligencia artificial en la que aparece el Pentágono de Estados Unidos, en la zona militar, explotando con llamas, hizo que bajara el mercado de valores de Estados Unidos durante unas horas hasta que se comprobó que esa imagen no era real. O sea, con el auge de estas imágenes generadas por inteligencia artificial es difícil distinguir lo real de lo falso y es mucho más fácil también generar o que cualquiera pueda generar este tipo de información. Este otro estudio que tenéis aquí delante también llama la atención. ¿Por qué? Porque, como vemos ahí, aparecen analizadas y evaluadas todas las herramientas de inteligencia artificial como GPT-4, Llama o otras más que veis ahí. Pues lo que nos viene a decir es que el nivel de transparencia de estos modelos son muy opacos. O sea, que la mayoría de ellos no tienen claridad en torno a la divulgación de cómo se entrenan, qué fuentes utilizan, qué datos y cómo se toman las decisiones. Por lo tanto, urge solucionar esta falta de transparencia de los modelos. Ahí tenéis que el modelo que tiene más nivel de transparencia llega más o menos a la mitad, 54%, el modelo Lama 2 de este. Pero, por ejemplo, veis, GPT-4, el índice de transparencia es menos de la mitad.
ninguna herramienta o muy pocas de estas herramientas nos dicen de dónde han tomado esa información. ChatGPT por lo menos no lo dice. Ya sí lo dice, por ejemplo, Gemini, te dice ya de dónde toma ciertos datos, con lo cual, bueno, va ganando nivel de transparencia. Urge solucionar este problema también en torno a la transparencia para garantizar que la inteligencia artificial se desarrolle y se utilice de manera ética, se utilice de manera responsable, que proporcione información clara y completa sobre la naturaleza de los datos de donde ha recogido esa información y que las empresas y desarrolladores muestren de dónde compilan esa información que utilizan para tener ese tipo de respuestas, ya con cuestiones relacionadas con derechos de autor simplemente y de otro tipo. Nos preguntamos si con esta situación, si ChatGPT sustituirá a los motores de búsqueda, o concretamente al motor Google, que se utiliza por la mayor parte del mundo, el 90%, luego el otro tanto por ciento se lo reparte entre Baidu, que es el buscador chino, y algún otro como el de Microsoft. Pero sí que hay que decir una cosa, que son herramientas complementarias. O sea, no es lo mismo una herramienta que nos da toda la información y ya sesgada, como puede ser un motor de búsqueda tipo Google, que nos puede también colocar la información en función de intereses políticos, estratégicos o económicos de la propia empresa o ideológicos incluso, ¿no? Porque no es lo mismo que nos aparezca una información en el primer término donde entra el 100% de las personas, no en el segundo, a que nos aparezca en la posición 10 donde entra solo un 5%. Y entonces también eso también ya hace tiempo que nosotros lo conocemos, lo sabemos. Hay un libro que se llama Desnudando a Google que nos cuenta todo esto y cómo posicionar los resultados y cómo el rango de página, que es el algoritmo que utiliza para colocar esos resultados, se ha ido manipulando progresivamente, o que si consultamos una información desde un lugar o desde otro va a ser afín a los intereses de ese gobierno o de la estrategia de mercado de una empresa o cualquier otro tipo de cosas. Y luego, ¿por qué? Porque al menos en un buscador tenemos la posibilidad de contrastar una información con otra. El problema que tiene sistemas como ChatGPT es el tema de que nos da una única información y esa única información puede estar sesgada, manipulada o en función de determinados intereses, con lo cual la desinformación cada vez es mayor. Aquí se hizo una pregunta en este estudio sobre si sustituiría ChatGPT en las búsquedas a los motores. Y un 42% de los profesionales de diversos sectores dijeron que sí, que sería bastante factible. Con todo esto, hace un mes o así, en marzo de 2024, la Asamblea General de la ONU se ha reunido para dar una resolución sobre la inteligencia artificial, diciendo que debe garantizar que esta nueva y poderosa herramienta tecnológica beneficie a todas las naciones y que respete, muy importante, los derechos humanos, que sea segura, que sea sólida y también que sea confiable. Pero como vemos, las herramientas también cada vez van limitando ciertas cosas. Y, por ejemplo, yo le pido a ChatGPT que me genere un programa informático para secuestrar el ordenador de una empresa. Pues lo que nos dice ya el programa en esos sesgos es que el secuestro de un ordenador de una empresa es completamente inaceptable y contrario a los principios éticos y legales. Por tanto, las herramientas van limitando esos posibles malos usos que puede hacer cualquier persona. ¿Qué soluciones se proponen a todo esto? Por una parte, que se haga entrenamiento con datos que sean verificables, por ejemplo, datos FAIR, que los algoritmos tengan mitigación de esos sesgos que nos encontramos, a veces las respuestas que nos da, porque hay muchos textos que pueden ser de literatura, que pueden ser textos no actuales, que hablan, por ejemplo, en contra de la mujer y a veces nos encontramos estos mismos sesgos en la información que nos dan las herramientas de inteligencia artificial generativa. Por otra parte, que se hagan actualizaciones regulares y evaluación de los modelos, que haya transparencia y explicidad y que los datos de entrenamiento, como ya hemos dicho, sean verificados. Hasta ahora, ¿cuál es la legislación o cómo se está alineando la legislación? Bueno, la legislación más avanzada en este sentido, la legislación europea. El Acta Europea habla de 3 categorías de riesgos diferentes
riesgo inaceptable, riesgo alto y riesgo bajo, y también establece una serie de requisitos legales para el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, que sea transparente en las fuentes que utiliza. Estados Unidos, de donde pertenecen la mayor parte de las empresas, como OpenAI, que es la que hace ChatGPT, tiene, sí, unas normas que no son vinculantes. ¿Por qué? Porque va en contra de los intereses de estas empresas que son de su país. Tiene 5 principios, pero como decimos, no son principios legales, sino simplemente recomendaciones. Habla de sistemas seguros eficaces, de la protección contra la discriminación algorítmica, privacidad y avisos y explicitaciones. En Reino Unido, hasta ahora, lo que se ha legislado ha tenido que ver más con las preocupaciones sociales, por ejemplo, el tema de a cuánta gente la inteligencia artificial puede dejar sin empleo. Un caso, por ejemplo, los programadores, que tienen una tasa de sustitución de 4 de cada 10, porque esos empleos precisamente que utilizan más lógica y son los empleos más cualificados, pues hace muy bien la herramienta. Una cosa que hace muy bien es eso, verificar tendencias, escritura, pero también es verdad que la información que a veces nos da no es confiable y no es confiable por los datos que dimos de entrenamiento, por alucinaciones y por otro tipo de cuestiones que pueden ser intereses también estratégicos. Y tenéis el Acta de Inteligencia Artificial Europea, que es el más avanzado en este sentido. Habla de esos requisitos, de evaluación de los riesgos, de la supervisión de la gobernanza y, muy importante, de sanciones a esas empresas que incumplan con esos requisitos fundamentales. ¿Y qué está ocurriendo, por ejemplo, en el ámbito académico o en el ámbito también de la enseñanza? Pues bueno, pues muchas personas ya conocen esta herramienta, es una herramienta, como he dicho, disruptiva, que en 5 días había alcanzado 1 millón de usuarios. Mucha gente está utilizando esta herramienta para, por ejemplo, hacerse sus trabajos de clase, exámenes o para incluso publicar un artículo sin hacer el esfuerzo necesario y que se lo escriba este tipo de herramientas que podemos utilizar, pero de forma transparente. Por eso aparecen estos detectores de contenidos generados por ahí, GPT-0, Typeset, veis ahí algunos de ellos que podéis probar, podéis comprobar y utilizar. O OpenAI, que hizo su propia herramienta, que es A-Text Classifier. Estas herramientas funcionan de forma muy distinta a cómo funcionan las herramientas tradicionales de plagio, que se basan, por ejemplo, en un análisis estilístico, en bolsas de palabras, en la bibliografía que hemos citado, pero que hasta ahora, pues esta nueva forma de crear contenidos a través de inteligencia artificial no tenían comprobado. ¿Por qué? Porque ahora mismo cada contenido que genera ChatGPT es distinto a otro y también influye la forma en que le preguntemos. Así que lo que hace ahora mismo es un análisis aritmético, es un análisis métrico de cifras que da la regularidad de los términos. ¿Por qué? Porque ¿cómo escribe ChatGPT exactamente? Pues lo que hace es un análisis del término que nosotros damos con los términos de su alrededor. Por lo tanto, por ejemplo, para escribir, escribe muy bien. Pero eso lleva un algoritmo, una fórmula matemática que da la palabra que probablemente viene a continuación de la otra. No piensa exactamente como piensa un humano, pero sí piensa en función de esos datos que nosotros le hemos proporcionado y en función de ese algoritmo. Luego también un análisis profundo, aprende a detectar las formas del contenido, que normalmente se basa en ciertos patrones y formas, que es lo que hace ChatGPT, o en dispersión lingüística natural, que es otro de los métodos. Es decir, que ninguna de las herramientas que hemos visto funciona al 100% de detección. A veces estas herramientas también ocurre que es fácil engañarlas. Una persona lo que puede hacer es editar ese contenido, reescribirlo o pasarlo por otra herramienta para que no le detecte un análisis aritmético, que eso se ha hecho con ese algoritmo y por lo tanto puede pasarlo, por ejemplo, por Dicele, puede pasar ese contenido por Grammarly para que se lo escriba de otra manera y así que las herramientas de detección no sepan o no den un positivo en este caso. Otra de las formas que se utilizan, ya lo hemos comentado antes, es identificarlo mediante marcas de agua, que son marcas de agua, se basan en lo que hacían antes los impresores, las marcas de agua, pero en el ámbito informático, que no la detecta el ojo humano, pero sí es capaz de detectarlo de un, por parte de un ordenador.
OpenAI sacó este programa, la propia herramienta, para detectar los contenidos que podían haber sido escritos con inteligencia artificial en general o con su propia inteligencia, con ChatGPT. Aquí vemos que los resultados que daban no eran optimistas, porque decía que un 26% de los textos escritos por IA daba como verdaderos positivos y escritos por humanos, que luego decía que eran escritos por inteligencia artificial, era como un 9%. Por lo tanto, no es una herramienta determinante. Y ante estos resultados, ¿qué ha hecho la empresa? Pues la empresa lo que ha hecho es cerrar el iClassifier diciendo que realmente tenía una baja tasa de precisión, que daba verdaderos negativos y falsos positivos. Y ahí tenéis, por ejemplo, cómo hacía o cómo trabajaba iClassifier. Tú ponías un texto y te decía si era únicamente escrito por inteligencia artificial o en parte estaba escrito por inteligencia artificial, como este que yo le puse por aquí, pero no nos daba ni cifras ni nada. Por ejemplo, es otra de las herramientas que nos dice, por ejemplo, podemos decir con qué herramienta puede estar, un GPT, con BART, con Human, con el que sea, y este dice, este texto es enteramente escrito por inteligencia artificial. O sea, pegamos el texto, le damos seleccionar archivo, le pegamos un archivo y nos dice eso. Y tenéis, por ejemplo, pruebas que yo hice con un texto completamente mío y efectivamente esta herramienta que ves GPT-0 nos dice que es un texto escrito por un humano y nos lo pone en verde. Este texto, por ejemplo, que yo lo había hecho con inteligencia artificial, le he ido a ChatGPT, le he preguntado una serie de cosas y me ha generado este texto. Me dice que me lo ha detectado bien, me ha dicho que el 98% del texto está generado por inteligencia artificial. También lo que puedo hacer es mezclar texto y en el caso de GPT-2, como veis aquí, nos es capaz de detectar que un 93% es real, o sea, y que un texto que es ficticio o hecho por inteligencia artificial, en este caso era casi un 7%. Este estudio que se hizo también en el año 2023, en julio, era para saber el sesgo de cómo clasificaban los resultados los detectores de inteligencia artificial. Y vemos que el que mejor funciona, según este estudio, es Turnitin, que no llega ni siquiera a un 80%, como vemos ahí. Y esto aquí aparecen los otros, GPT-0, por ejemplo, ahí nos dice en qué tanto por ciento funcionarían, qué tasa de precisión tendrían esas herramientas. Pero con este tipo de herramientas, por ejemplo, hay errores graves, garrafales, ¿no? Ha habido, por ejemplo, como dice aquí, eh, algunos de estos detectores que han dicho que la Génesis de la Biblia está escrito por inteligencia artificial o la Constitución de Estados Unidos. Y tenemos otra investigación que no se ha aprobado, que salió en una revista de física y de informática, que dicen que han sido capaces de generar un algoritmo con una tasa de precisión del 99% en la detección de falsificaciones de ChatGPT. Pero lo que os decía antes, estas herramientas son fáciles de engañar. Escribimos el texto, nos llevamos a otra herramienta, lo mezclamos. En conclusión, ¿qué podemos decir a todo esto que hemos expuesto? Que a pesar de estas preocupaciones lógicas iniciales que tenemos, también estas herramientas son muy prometedoras para reducir, incluso para eliminar tareas cotidianas que pueden ayudarnos mucho. Por ejemplo, hacer un balance de datos nos lo harían inmediatamente para analizar tendencias, también son muy buenas para corregir escritura, aunque corremos el peligro de que cuando corregimos escritura nos la identifique, por ejemplo, como un texto que nosotros hayamos hecho con inteligencia artificial. Aunque también la inteligencia artificial muy potente no sustituye a la comprensión y al pensamiento crítico que tenemos nosotros mismos, los humanos. ¿Por qué? Porque en el fondo estas herramientas no dicen nada nuevo. Las herramientas lo único que hacen es reordenar lo que ya se ha escrito en función de los datos que se le han proporcionado en el propio entrenamiento. Pero estas limitaciones también
hacen posible que estas herramientas, como hemos dicho, tengan alucinaciones, inventarse o deducir respuestas, como hemos visto en dos casos que hemos visto ahí, el billete de dólar. Y yo, por ejemplo, le digo que me haga una bibliografía sobre un tema para innovar un poco y para que todas las bibliografías que haga sobre ese tema no sean iguales. Normalmente, ¿qué nos hace? Pues nos da, sí, una bibliografía bastante precisa y bien escrita, bien hecha, bien conformada, pero que nos hace también que alucina, o sea, que nos hace textos que teóricamente no han existido nunca de posibles autores que sí podían haber escrito ese, lo que cuando vamos a comprobar ese libro o ese artículo no existe. Aunque ese autor se haya ocupado a veces de ese tema y haya escrito sobre ese tema, pero no existe ese artículo. Por lo tanto, hay que tener mucha precaución, mucha prudencia a la hora de utilizar estas herramientas, que sí, bien las podemos utilizar de ayuda para marcar tendencias, para corregir textos, por ejemplo, que son muy buenas, o para ayudarnos a debatir ideas. También se puede utilizar. Si es verdad que prohibir no es una opción, tendremos que convivir con la inteligencia artificial. Y esta es mi exposición. Si hay alguna pregunta, alguna cuestión, como ya es muy tarde, yo lo que voy a hacer es que simplemente que cualquier cuestión la mandáis a mi correo, que es alar@usal.es. Repito, alar@usal.es. Espero que hayan tenido una buena jornada con con este congreso, con estas posiciones, que haya sido de vuestro interés y les agradezco mucho y un abrazo muy cariñoso de España para vosotros, para quienes estáis oyentes y para también la organización. Muchísimas gracias.